pregunta y lo voy a comenzar de esta manera. Mis hermanos, obsérvense unos a los otros, los que están a su lado. Y les pregunto, ¿quién está interesado en tu familia? ¿Quién está interesado en nuestra familia? Porque si vemos nosotros y lo vemos de una manera, hay dos personajes que están interesados en nuestra familia. ¿Y quién será, mi hermana Yamilé? Dios y Satanás. Pero a la diferencia de cada uno de nosotros, como lo dice en Juan 10:10, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón que llegó a nuestra familia a quitarnos lo que el Señor ha querido con cada uno de nosotros? ¿Por qué vino ese hombre, ese Satanás, a dañarnos y a perjudicarnos, a quitarnos lo que el Señor ha querido sembrar en cada uno de nosotros? ¿Por qué nosotros no vemos más allá de lo que el Señor ha querido decirnos en Juan 10:10, donde dice, continuando el versículo, y para que la tengan vida y vida en abundancia? ¿Y qué vino a destruir Satanás? La familia, el matrimonio, tus hijos, mis hijos, las finanzas. Vino a meterse en nuestras vidas, a perjudicarnos, a dañarnos. Pero como el Señor sabe que hay un pueblo que está peleando la mejor batalla y que tenemos que seguir peleando por nuestras familias y continuar luchando para que ellos tengan el camino y el camino de la verdad. ¿Por qué viene a destruir el matrimonio? ¿Por qué quiere el enemigo destruir un matrimonio? Porque ahí está la unidad y la fuerza. Porque ahí está la oración. Porque ahí clamamos juntos. Porque ahí vemos que es el Señor con su familia, con el matrimonio. Porque hay rompimiento. Porque hay libertad. Porque hay restauración. ¿Y dónde está la familia de santidad Jehová? ¿Dónde estamos nosotros peleando la mejor batalla? El matrimonio hoy por hoy se ven destruidos, se ven unos por un lado y otros por otro lado, pero nosotros, mi hermana Yeila, somos mujeres guerreras, aquellas que tienen sus esposos, tienen que pelear la batalla. Romper lo que dice Juan 10:10, porque ¿qué vino a hacer Satanás? A robar, a hurtar, a quitar lo que el Señor ha colocado en el sello que es nuestra familia, nuestra vida. No podemos seguir creyendo que nosotros solos podemos. Nosotros tenemos que irnos a la palabra, a pelear lo que el Señor quiere que peleemos, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestros hijos, pero tenemos que ser conscientes que algo falta en nosotros. Y es buscar al Señor, como lo dice ahí, en matrimonio, en unión, en fuerza, porque ahí va a venir la gracia del Señor. Nada va a poder entrar a dañar lo que el Señor ha sembrado ahí. Amén. Mis hermanos, ténganlo por seguro que aquí
no va a haber sueño, porque una de las partes mías que el Señor ha tratado conmigo es la dinámica. Y cuando yo sienta por medio del Espíritu Santo que se están quedando dormidos, ténganlo por seguro que de repente va a suceder algo. Amén. En el segundo lugar, los hijos, nuestros hijos, sus hijos. ¿Por qué lo quiere destruir el enemigo? Porque ellos son nuestra generación. Ellos son los que vienen detrás de nosotros. Ellos son los que van a venir a tocar la piedra que a nosotros nos faltó por tocar. Ellos van a colocar esa gracia que nos faltó a nosotros, porque nuestro tiempo va pasando y ellos van viendo de generación en generación a crecer en la palabra de Dios. Y lo dice en Efesios 4:11 al 12. Y lo dice muy claro. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestros hogares? Para la gloria de Dios, el Señor me ha dado la oportunidad de estar hoy acá. Y para mis 2 años que tengo en el Evangelio, me gozo en el Señor y sé y tengo la convicción de que mi hija, mi nieta, que están aquí para la gloria de Dios, ellas van a seguir esa generación en el nombre de Jesús. Y que sé y tengo la convicción de que mis hermanos, mis hermanas, mi madre, yo la veré a entrar en las puertas del Señor, porque el Señor ha llamado a su hija para que esa muralla que vino y quiso ser piedra de tropiezo va a ser derrotada en el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios vivo, porque ¿quién constituyó a tu hijo o a mi hijo? ¿Quién lo constituyó? ¿Quién lo hizo, mi hermana Belkis? Dios. Desde la eternidad, porque son sellados para cada uno de estos 5 ministerios que ya se los nombré en Efesios 11. ¿Dónde está la pelea de nosotros para ver a nuestros hijos pisar esa huella o ese camino que tenemos nosotros para crecer? ¿Dónde están los profetas, los maestros? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde está el ADN que el Señor inyectó en nosotros? Nosotros tenemos que seguir adelante. No podemos dejar que pase lo que dice en Juan 10:10, que el enemigo vino a destruir, vino a matar, a hurtar. Pero hermana Becky, tenemos que pararnos en la brecha, porque somos hijos del Rey de Reyes y hay fuego en cada uno de nosotros. Porque tenemos el sello del Señor, porque tenemos que creer que Él está con nosotros y que está escrito en la palabra. Porque no venimos nosotros del más allá, sino venimos porque hoy es hoy. Porque mañana es un día nuevo para crecer. Amén. Ahora bien, dice en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué vamos a perfeccionar? Lo está diciendo la palabra. Venimos a perfeccionar a la obra del ministerio. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y dónde está la familia que va a seguir a Jesús? ¿Dónde está el pueblo que va a venir a perfeccionar su casa?
¿Dónde está la edificación del cuerpo de Cristo? Porque si nosotros nos vamos a perfeccionar, ¿dónde nos vamos a perfeccionar? ¿Dónde nos vamos a nosotros a construir, a ser nuevas criaturas? Donde estamos hoy sentados, donde hoy nos trajo el Señor a perfeccionar nuestras vidas. Porque somos nueva criatura, somos nueva generación. No podemos dejar pasar nuestras vidas en páginas blancas, porque tenemos que dejar huellas, pero huellas de crecimiento espiritual, huellas de creer que tenemos que traer a nuestra familia, a nuestros hijos, que los valores dicen que se han perdido. Somos nosotros los que hemos perdido cada uno de esos caminos. Aquí es donde nosotros nos vamos a edificar. Aquí es donde nosotros tenemos que congregarnos, mi hermano Alexis. Porque Él te ha llamado y te dice, hijo, aquí te espero con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Y para la gloria de Dios, el Señor sabe que ahí hay un sello de Él. Pero tenemos que creerlo. Para que nuestros hijos sirvan en las obras y sigamos edificando en la casa de Cristo, tenemos que ir, como dice y como lo decía mi padre espiritual, Albarak, postrarnos a sus pies. Creer que sí podemos. ¿Pero qué? ¿Qué quiere destruir el enemigo a nuestros hijos allá afuera, donde ellos están viviendo un mundo donde nosotros mismos a veces no sabemos lo que están haciendo? Que cuando salen de las puertas de nuestros hogares, no sabemos qué es lo que están viviendo. Pero como nosotros somos hijos del Rey de Reyes y somos sabios, lo traemos a la casa del Rey. ¿Para qué? Para escuchar su palabra, para cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer que sí podemos con nuestra propia fuerza, pero la fuerza que nosotros tenemos tiene que ser del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque para Él es que estamos viviendo, para Él es que estamos creciendo. Sigamos adelante, mis hermanos. No perdamos la fe, pero unidos en una familia. Recuerden que lo más maravilloso y lo que le agrada al Señor es ver a su familia en casa. No podemos seguir creyendo que todo lo que viene porque le ha placido al hombre, sino porque al Señor le ha placido. Yo me regocijo en Él cada día más y le doy gracias. Gracias a mi Padre amado, porque a cada momento, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, le toco la campana a mi familia. Y yo los llamo y les escribo y les digo, mis hermanos, vamos a seguir adelante. Porque Él nos está llamando, porque Él tiene un propósito con nosotros. No perdamos esa misión y esa visión. Amén. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Debemos esforzar a nuestros hijos a que se congreguen. Debemos predicarle a tiempo y fuera del tiempo. Tenemos que hablarle a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Porque somos a veces, y me disculpan mis hermanos, incapaces hasta de escribir un versículo. ¿Cuántas veces van nuestros hijos a la nevera a tomar agua? ¿Cuántas veces van nuestros hijos al baño? ¿Cuántas veces llegan y abren las puertas y no tenemos ni un versículo escrito en ningún lado? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Tenemos que buscar de romper esa muralla de Jericó. Porque nosotros mismos a veces somos las murallas para nuestra propia familia. Y lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 5. Y dice en el versículo 2,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, cuando nosotros llamamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, nosotros tenemos que llenarnos de paciencia. Tenemos que llegar y tener doctrina, motivación de enseñanza, una aplicación, una táctica, una gracia en nosotros para llegar y tocarle la puerta a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a cada una de nuestras generaciones. Pero si nosotros no tenemos esa paciencia para exhortarlo, a veces de acercarlo, lo alejamos. Por nuestras actitudes, por nuestra manera de creer que lo estamos haciendo bien y nosotros no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Yo lo mandé a sentar en familia. Ahora se van a mover de un lado a otro, no con su familia, sino con otro hermano. Porque yo sé que esto es un pueblo obediente. Y creo y sé y tengo la convicción de que no van a esperar que yo haga un segundo llamado. Porque aquí estamos creyendo que sí estamos aceptando lo que el Señor nos está llamando. Porque cuando yo me veo con mi familia, me siento tranquilo. Pero cuando me veo con mi hermano, que el Señor me colocó y que no tiene mi sangre, ¿qué sucederá? Tenemos el ADN del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aunque no tengamos nuestra propia sangre, porque no seamos familia, tenemos que soltar a veces. Porque la comodidad que nosotros tenemos, donde estamos sentados, nos cuesta ir a hablarle hasta nuestra propia madre. Nos cuesta ir y acercarnos a nuestros propios padres, hermanos, tíos, hasta nuestras propias amistades. Porque nos cuesta movernos de donde estamos sentados. Porque la tranquilidad que nosotros hemos conformado en nuestros cuerpos nos está diciendo dónde está la pelea que estás haciendo por tus seres queridos. Y si tenemos sangre de nuestra familia, ¿por qué no peleamos por nuestros hermanos? ¿Por qué no los buscamos? ¿Por qué mi hermana, por decir un ejemplo, mi hermana Belki no ha venido? ¿Y qué le ha costado mi hermana Leni ir? Ayer me decía el apóstol, la hermana Leni no fue a visitar a la hermana Joana. Amén, pastor. Yo también tengo que sentir y padecer el dolor de mi otro hermano. Pero ahí lo dice, que vino el enemigo, mi hermana Yolanda, en Juan 10:10. Y nosotros vamos a permitir que esta casa iglesia o que la iglesia de santidad Jehová se caiga porque no podemos pelear por nuestros propios hermanos. Tenemos que seguir luchando por cada uno de nosotros. Porque vendrán tiempos, continuando la lectura de 2 de Timoteo, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán falsas doctrinas, mis hermanos, a hablarnos de la palabra. Pero como estamos tan tranquilos, creemos que eso no va a entrar. Y allá afuera, si nosotros lo permitimos, están esperando para que nosotros y nuestra familia no se salve. Vendrán falsos maestros a hablar de la palabra. Pero como nosotros tenemos una escuela dominical, tenemos servicio y tenemos unos padres espirituales que nos han enseñado que tenemos que aprender a oír, no a oír por oír, sino a entenderla, a vivirla, a plasmarla,
a sentir la palabra, nosotros tenemos que seguir luchando. Mis hermanos, tenemos que seguir luchando por nuestra familia. Todos aquí somos familia. Todos, aunque no tengamos la misma sangre. Y continuando la lectura dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán fábulas. Imagínense ustedes lo que está suscitando ahorita en esta época con la adolescencia, con la niñez, aún con las personas adultas, lo que está pasando del agua afuera, lo que están viviendo, toda una mentira. ¿Pero por qué? Porque nosotros tocamos la puerta una sola vez, pero no seguimos tocándola. Nosotros tenemos que seguir tocando esa puerta. Tenemos que seguir buscando la manera de cómo tocarle la puerta a mis hermanos. Para que ellos salgan de ese mundo de telaraña donde ellos están envueltos. Yo vine hoy a pelear por mi familia. Yo no sé ustedes, pero yo vine a pelear por mi familia. Yo vine a decirle, Señor, heme aquí porque mi familia está aquí. Aquí está mi otra generación, aquí está mi nieta. Y yo digo, Señor, ella es una adoradora. Señor, ella es una maestra. Señor, ella es una pastora. Pero lo que tú quieras, Señor, pero yo sigo peleando la mejor batalla. Pero tenemos que soltarnos. Quitarnos esa atadura que nosotros mismos hemos puesto en nuestras vidas. Porque el Señor nos hizo un llamado y no nos llamó para estar solamente sentados. Él nos llamó a nosotros para hablarle a cada uno de la palabra. Nosotros tenemos que ser evangelistas para que uno de nuestra generación sea evangelista. Nosotros tenemos que ser maestros para que uno de nuestra generación sea maestro. Nosotros tenemos que ser profetas para que uno de nuestra generación sea profeta. Nosotros tenemos que buscar apóstoles porque nosotros de uno tiene que salir un apóstol. Pero tenemos que ver qué y de qué y cómo lo tenemos que hacer por medio de la palabra. Tenemos que entender que el Señor quitó de nosotros una atadura, una vida equivocada, una vida en la que nosotros vivíamos en fábulas, en un sueño de hadas que no era realidad. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene el Señor un propósito con nosotros. Mis hermanos, para la gloria de Dios, le doy gracias a Papito Dios, porque ese sueño de fábulas, ese sueño de mentira, ese sueño el que yo, Lenny Molina, vivía, lo dejé allá. Y que creo y tengo la convicción de que cada uno de ustedes también lo hicieron. Pero tenemos que soltarlo. Y tenemos que buscar más del Señor, de la palabra, congregarnos en familia, unidos, atados en un solo rincón con Jesucristo, como lo decía el Padre espiritual, como lo decía el apóstol, agarrado de Jesús. No nos podemos soltar si vienen circunstancias, si vienen problemas, si vienen situaciones. Nosotros seguimos agarrados del Rey de Reyes, de Jesús, pero tenemos que creerlo. Porque si nosotros no vemos eso, si nosotros no nos atamos al Señor, ¿cómo vamos a venir a ganar una pelea? Tenemos que ser como la palma, que vienen turbulencias, vienen preocupaciones, vienen situaciones, y ella se ve que se va a caer, pero se levanta y dice, aquí estoy.
Nosotros tenemos que entender que ahí, donde lo dice en este versículo, nosotros vivimos la realidad porque está escrito en la palabra. Nosotros no vivimos de sueños, de fantasías. Nosotros no vivimos de fábulas. Nosotros vivimos de la verdad. Y la verdad es la palabra, mi hermano. Y continuando en el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio. Santo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Cuáles son el ministerio de cada uno de nosotros? ¿Por qué seguimos escondidos detrás de la cortina? ¿Por qué no rompemos esa cortina? Yo ya la rompí para la gloria de Dios. Yo decía hoy, Señor, haz como tú quieras con tu hija. Y me fui y le decía a mi hermana Carla, ¿cómo lo hago, mi hermana? Y me fui para la casa de mi hermana María y yo decía, Señor, ayúdame. Llegué a mi casa y no quería ni comer y seguía escribiendo. Y yo decía, Señor, tú eres maravilloso. Araminda Pocha Taquei. Eres maravilloso, papá. Eres grandioso, Señor. Y sentía que mis piernitas no iban a llegar y sudé más que bueno. Pero estoy agradecida con Dios porque todo eso se fue. Y aquí vengo, Señor, a traer de tu palabra. Trata conmigo, Padre. Haz como tú quieras, Señor. Señor, si a ti te ha placido que tu hija llegue aquí, Señor, es porque yo tengo la fe y la convicción que de aquí vendrán mis generaciones. De aquí vendrá mi hija, Iravenda Kendarendo vos. De aquí vendrá mi nieta en el nombre de Jesús. De aquí vendrán mis hermanos, mis hermanas. Yo creo que el Señor está ahí y yo estoy peleando. Yo llego, me congrego y digo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras porque me trajiste aquí con un propósito. Señor, si me equivoco, Señor, ayúdame, levántame, colócame personas, Señor, que sean sabias para levantarme, sean sabias para ayudarme, Señor, a seguir adelante. Pero nosotros tenemos que ser unidos en familia. Que cuando uno se tropiece, el otro esté ahí levantándolo, mi hermano Wilfrido. Que sepamos que ahí está el hermano, que no es el hermano de sangre, pero es el hermano de Cristo, el que me puso a mi lado para enseñarme, para crecer, para seguir adelante, para inyectarme de tu gracia y de tu misericordia, papá. Pero tenemos que soltarnos. Tenemos que seguir adelante. No podemos continuar siendo los mismos que éramos. Yo ya no soy la misma que era. Yo ya soy una hermosa gacela de papá. Y Él me ha dado esta gracia y seguirá dándomela así como la va a dar con cada uno de ustedes, así como lo va a hacer con cada uno de su familia. Amén. Y continuando, nos vamos con las finanzas. Padre, las finanzas, las que nos atormentan, las que nos agobian, las que a veces decimos, no voy a congregarme porque ¿quién me va a dar de comer si no trabajo, si no lo hago? Esto, aquello, tantas incógnitas y tantas interrogantes y tantos argumentos de las finanzas. Mis hermanos, les hablo de un testimonio que me trajo a la mente mi hermana María. Gracias, mi hermana, que ni por aquí me pasaba. Yo soy docente y profesora, también fui. Y a mi hermana Carla en reiteradas ocasiones se lo comenté y creo que a otras hermanas. Hace como más de 2 años, creo 3 años, yo ingresé mis documentos para la jubilación como docente. Y no me ha salido. Y yo digo, Señor, Dios mío, ¿qué será lo que pasa ahí?
Hasta este año que empezaron otra vez a llamarme y a decirme que si no iba a dar clase, que me iban a colocar los documentos, que iba a hacer abandono de trabajo, X. Y de repente dije yo, Señor, ¿qué hago? Permiso. ¿Qué hago, papá? Y estaba ahí en el portón, en la parte de afuera. Y yo decía, Dios mío, si yo me voy a trabajar como docente o como profesora, ¿en qué tiempo voy a dedicarle a la casa e iglesia de papá? Y miraba y miraba todo esto y miraba allá y decía, Señor, ¿qué hago? Y mis palabras fueron estas. Señor, yo no vuelvo para allá. Si tú me sacaste de allá, papá, fue por algo. Pero yo no voy a dejar perder mi tiempo, ya el tiempo que yo he sembrado para ti, para perder mi semilla y mi fruto por estar encerrada allá. Yo voy a seguir en tu obra, Padre. Yo sé que de mí y de tu gracia y de tu amor vendrá maná del cielo para darle de comer a tu hija. Y que todo lo que tú quieras, papá, pero yo no vuelvo para allá. No me volvieron a llamar. Le dije, pastor, pasa esto, por si acaso, pastor, llega alguno y le hace un comentario. Porque a veces usted sabe que muchos nos prestamos para cosas. Pero, hay un pero yo me fui y dije, Señor, si yo me bauticé, Señor, si yo me entregué a ti, y tú eres mi amigo, mi esposo, mi compañero, mi todo, yo sigo contigo para la gloria de Dios. Ahora trabajo en otro lugar y ellos, para la gracia del Señor, ellos se moldearon a mí, pero por la gracia del Espíritu Santo. Porque cuando yo le digo a ellos, a mi jefe, yo no soy jefa ya, le digo, me voy para la iglesia y dejo todo eso y salgo. Y yo le digo, esto lo dejé así, y me vengo. Y duro todo el día en la iglesia y ellos a mí no me llaman para nada. Y llego al otro día, Lenny, ¿cómo te fue? Bien, todo bien, gracias al Señor. Porque ellos se moldearon a mí, pero por la gracia del Espíritu Santo. Yo sé que el trabajo hace falta. Yo sé que ese es el sustento de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero donde nosotros vemos que quién nos dio ese trabajo, quién le tocó la puerta a tu casa, quién te llamó, quién le colocó esa gracia, el que está allá. Él fue el que nos dio ese trabajo. Y Él es el que ordena y alinea todo. Él es el que trae para nosotros lo que a Él le parece. Porque cuando yo comencé como líder de protocolo, yo decía, yo no voy a tener tiempo, las sillas, esto, aquello. Y el Señor fue ordenando todo como a Él le ha placido. Pero mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no venimos a congregarnos? Por el trabajo, por la situación, por todo. Muchos se nos hacen difícil movilizarnos de un lado para otro, pero es porque estamos en la zona de confort, porque tenemos aire, porque tenemos televisor, porque tenemos esto. Pero el Señor nos está llamando a salvar almas, el Señor nos está llamando a salvar nuestra familia. Nosotros no vamos a buscar a nuestros hermanos, no sabemos si están enfermos, no sabemos qué están pasando con ellos, no sabemos si están pasando alguna necesidad, pero cuando nosotros tocamos la puerta y le damos una palabra de aliento, ellos dicen, gracias. A la gloria de Dios. La finanza es necesaria. Pero si nos vamos otra vez a Juan 10:10, ¿a qué vino? ¿Y qué nos quiere destruir? La familia, la unidad.
Tenemos que convencernos que el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Mis hermanos, la tranquilidad que nosotros mismos hemos buscado nos ha costado llegar completamente a los pies de Cristo. Yo sé, mis hermanos, y no soy quien, que tenemos que soltarnos. Tenemos que soltarnos. Tenemos que buscar, anhelarlo, enamorarse. Ese sentimiento que hay de uno con Dios, esa integridad que hay con uno con Dios, esa amabilidad, esa humildad que hay con Dios, con uno. Cuando uno se enamora de Dios, cuando uno se enamora de la palabra, cuando uno se enamora de corazón de Él, irra venda tenda, y la voz del Señor dice, búscame porque yo estoy aquí esperando por ti. Una de estas sillas tiene el nombre de tu hija, de tu hijo, de tu familia, de tu hermano, de tu vecino. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué estamos buscando? ¿A quién estamos llamando? Pero tenemos que soltarnos. El Señor nos está llamando. Él nos está llamando porque Él tiene complacencia, así como lo hizo con David, en cada uno de nosotros. Mis hermanos, tenemos que entender que la finanza es fuerte. Ay, Dios mío. Pero no se dejen robar por la finanza. Les digo un pequeño testimonio, otro pequeño testimonio, para la gloria de Dios. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me llamó hace muchos años atrás, yo no venía a la iglesia, yo me asomaba, iba de vez en cuando y de cuando en vez, mensual, trimestral. No me le acercaba a la pastora, sino me le acercaba era al pastor. Para la gloria de Dios, gracias Señor, porque es parte de mi familia. Y yo entendí que el Señor hace muchos años me estaba llamando. Pero no lo quería vivir. ¿Sabe por qué? Porque viví una vida desorganizada. Una vida que estaba desubicada. Pero tuvieron que cortarle los pies al hombre con el que yo vivía. Quitaron esa piedra de tropiezo en mi vida y tuvo que morir para yo estar aquí hoy, aquí, parada. Y me considero que estoy firme y estoy en la roca. Porque yo sé que desde el momento que yo dije me voy a bautizar y voy a seguir los pies de Cristo y voy a seguir tu palabra, yo dije, Señor, trata conmigo. Cambia mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de actuar, porque quería cortar esas cadenas para mis generaciones, porque quería cortar esa cadena para mi hija, porque quería cortar esa cadena para mi nieta. Y yo hoy por hoy le doy la gloria a Dios, porque sé y tengo la convicción que ya la derraigué de mi vida. Pero tenemos que tener la convicción. Tenemos que cambiar nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que ver que si el Señor nos trajo aquí, mi hermana Lidia, porque usted sabe cómo era su hermana, es por algo. No podemos seguir estar sentados en el mismo lugar. Yo tengo alegría y gozo en mi corazón, porque estoy hoy aquí predicando y no me veía. Me llevaban para la Macarena y me llevaron un miércoles y yo decía, Señor, yo tengo demasiada calor. Y hacía frío en la Macarena. Padre. Y se me venía y decía, Señor, pero si lo hiciste con Mefibosé, cuando lo llamó David, le decía que se sentara en su mesa. Yo decía, ¿por qué yo no? Yo voy a ir a comer con el rey. Yo me voy a alimentar del rey.
Yo me voy a sentar en la mesa del rey. Yo no soy ustedes, pero yo soy una reina. Yo soy una princesa. Yo ya me quité esa capa y tengo la capa del Señor. Pero tenemos que soltarnos de la vida aquella. Porque de ahí es que viene esa gracia del Señor. Y continuamos, hermanos. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la familia? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras familias? Mi generación es pequeña. Tengo una sola hija. Y mi hija tiene una hija. Pero yo creo que ella me va a dar más nietos. Yo oro y digo, Señor, tú le vas a dar un buen esposo. Porque yo quiero ver mi generación. Porque por parte de mi generación, de mi padre natural, somos 20 y pico de hermanos. Mi papá le rindió. Ese sí fue como Abraham, vio bastantes estrellas allá. Y yo, mi generación es corta. Pero yo digo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para la familia? Mis hermanos, ustedes se han preguntado el propósito que Papito Dios tiene para nuestra familia o para la familia de ustedes. Y hoy, aperturando a mi hermana Carla, cuando ella comenzó y leyó el versículo, yo dije, estamos en conexión. Y ella leyó Josué 24:15. Amén. Mis hermanos, hay que despertar. Hay que tener la campanita del despertar. El despertar que el Señor nos está llamando. Veo a la mamá de mi hermana María y ella me dijo algo tan bonito y me decía, alma mía, no se desespere que todo está bien. Y yo la miraba y me lo repetía y yo decía, Señor, te doy gracias porque me colocaste a esta anciana hoy aquí. Te amo, amada. Y tenemos que entender que si el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, con nuestra familia, y lo dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién le sirve mi hermana Jacqueline? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero como lo dice el título, pero yo, para la gloria de Dios y mi casa, serviremos a Jehová. Porque yo sé y tengo la convicción que cada uno de los que están sentados aquí y de los que no vinieron y que para la gloria de Dios tenemos una grabación, ellos van a decir, ellos también le van a servir a Papito Dios. Porque yo y mi casa le vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo y mi casa le voy a servir al que me dio vida en abundancia. Porque Él me dio lo que soy, lo que tengo y para lo que vivo. Pero tenemos que entender y comprender
que hay un propósito en nuestras vidas. Este es el propósito que tiene para con la familia. Que el pueblo de Israel, que decidieron ellos, le servían al mundo o a Dios. Le van a servir, mis hermanos, a Satanás o a la vida eterna. ¿A quién le va a servir este pueblo y este remanente de ovejas? ¿A quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos que despertar. Que a cada minuto, mi hermana Joana, a cada segundo, a cada instante, sea esa campana del reloj sonando para despertar que tenemos al que nos da la vida y vida en abundancia, el que ha colocado el sello en nuestra familia, el que ha crecido para que sea nosotros lo que somos. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que buscarlo. Tenemos que clamarlo. Y nos vamos a Lucas 14:23. Gloria a Dios, bendito sea papá. Y dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Y a quién vamos a forzar? ¿A quién vamos a buscar? Para llenar la casa de Dios, para llenar la casa de Papito Dios. ¿A quién vamos a buscar, mis hermanos? ¿A quién le vamos a servir? Porque tenemos que esforzarnos unos a los otros, apoyarnos unos a los otros, ser escalón de otro, ser la muleta que hace falta para que el otro dé el paso. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar por eso. Porque lo dice Lucas, es muy claro. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es tiempo, mis hermanos. Es hoy. No es mañana. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de seguirlo. Y lo dice en Deuteronomio 6, 1 al 12. Y uno de los que más voy a resaltar, mis hermanos, es el 2. Porque tenemos que entender que si el Señor nos llamó, es porque Él cree y tiene la convicción de que el Señor está con nosotros. Donde nos habla sobre los mandamientos, donde tenemos que colocarlo por obra. Los estoy parafaseando. Donde nosotros tenemos que tomarlo. Y como lo dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Imagínense ustedes lo que está diciendo el versículo 2, que toda nuestra generación tiene que estar en la casa de Dios, que tenemos que regirnos por los estatutos, que tenemos que seguirlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O es que el Señor me llamó solamente a mí, a Lenny Molina, a congregarme yo sola? Yo tengo que traer mi cadena. Mi cadena es mi familia, mi madre, mis hermanos, mi hija, mis nietas, mis primos, mis sobrinos, para que esa iglesia crezca. Porque nosotros somos altares en nuestros hogares,
porque nosotros tenemos que servirle en nuestros hogares al Señor, porque nosotros tenemos que hablarle de la palabra, porque nosotros tenemos que inyectársela, porque nosotros tenemos que escribirla, porque nosotros tenemos que ser hijos del Rey de Reyes, convencernos que el Señor nos llamó a cada uno por algo. Pero tenemos la palabra. ¿Y dónde tenemos la palabra? ¿Dónde la llevamos? Es toda la generación que el Señor está llamando. Es toda la familia. Yo veo aquí familias que llegan con su hijo, con su nieto, con su esposo. Y yo observo mucho, mis hermanos. Yo me paro allá en la iglesia y me paro en la puerta. Ustedes no se ven que yo me siento. Yo camino, voy, observo. Me agrada ver eso, porque yo ya veo a la mía ahí. Yo paso y digo, Señor, en estas sillas está mi hija, mi nieta, y tienen nombre y apellidos. Pero yo estoy peleando por eso. Yo me estoy yendo al barajo. Yo me estoy postrando a los pies de Cristo. Señor, yo sé que yo veré mi fruto. Yo lo veré. Y veré ese fruto porque el Señor le ha placido. Pero tengo que buscarlo. Tengo que pelearlo. Amén. Mis hermanos, leemos Salmos 32. 8 al 10. Hermanos, tenemos que entender que tenemos que ser edificados para que traigamos a nuestra familia a la iglesia. Y sé que cada uno vamos a ser edificados como el Señor y el Espíritu Santo quiera. A mí me trajo arrejo. A mí me trajo con dolor y tristeza, con aflicciones. Me trajo con sufrimientos, con mis dificultades. Pero sé que mi familia ya no va a pasar por eso, porque yo entendí que hoy estoy aquí sirviéndole al Señor. Entendí que Él me colocó y me ha dado la oportunidad de conocerlo cada día más en esta vida, y sé que tan larga me cuesta y que me va a llegar, y que cada día lo veo con amor, con benevolencia y con humildad. Pero tenemos que soltar nuestras propias ataduras. Y lo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ver que si no queremos que nos traigan como el caballo, como el mulo, y tenemos la oportunidad de estar sentados aquí, y que el Señor nos llamó, no podemos dejar que nos vuelvan a agarrar allá. Tenemos que seguir aquí, parados en la brecha. Tenemos que seguir peleando la mejor batalla. Amén. Dios mío, ¿qué hora es? Todavía me falta. Gloria a Dios. Santo, santo, santo.
Bendito es, papá. Fue Dios quien instituyó a la familia. Y su deseo es que se mantenga firme. Fue el Señor el que trajo a la familia, el que la creó. Pero ¿dónde estamos nosotros para instituir o para construir a nuestra familia con el temor de Dios? ¿Por qué no podemos seguir nosotros buscando lo que el Señor trata con nosotros? Queremos seguir viendo nuestras vidas como lo hacía y lo dice en el Salmos. Que nos traigan como camellos, como caballos o como el mulo sin entendimiento. Amén. Y que han de ser sujetados como cabestro y con freno. Tenemos que buscar y entender que el Señor nos está llamando para que no sigamos sufriendo y padeciendo. Para que no sigamos viviendo como los impíos, donde vemos sufrimientos, tristezas, aflicciones, dolores, donde vemos nosotros mismos y palpamos y sentimos lo que viven nuestros familiares. Porque a veces nos da hasta pena hablar del Evangelio. Porque a veces decimos, no, ella es evangélica. Yo lo viví, lo palpé y lo sentí. Pero para la gloria de Dios mi familia entendió. Donde nosotros nos reuníamos y yo iba siendo evangélica y veía a mis hermanos y se sentaban y salían con cosas del mundo. Pero cuando yo llego, pasa la paz. No hay nada de cosas que a mí no me agradan y al Señor. Porque ya fijé un parámetro. Ya fijamos un límite. Ya ese cabestro que me habían colocado en el mundo, ya yo lo solté. Hermanos, el Señor nos está llamando. Nos está motivando a integrar la familia. El Señor nos está diciendo, está clamando por sus hijos, por nuestras generaciones. El Señor no quiere seguir que nosotros, sus hijos, pasemos dolencias y tristezas. Yo escuchaba en días anteriores a mi hermana Carla cuando decía que tenía a su niña enferma, pero que llegó a Santa Bárbara y el Señor la bendijo y no tuvo que pagar nada, no tuvo que más nada, solamente llegar y operarla y pasar lo que iba a pasar y salir con su hija. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Pero es porque Balbarat es porque ella está peleando por sus hijas. Igual que su esposo. Nosotros tenemos que buscar a nuestros hijos. Quitarle culturas, enseñanzas, costumbres que vienen de allá. Cosas que están dañándole su mentalidad. Cosas que están perdiendo su autoestima. Niños, niñas que han dejado de estudiar y sus padres no los pueden retener en el hogar. Niños y niñas que se han quedado solos porque sus padres han tenido que irse a otro país y los están criando sus abuelas, sus tíos, sus primos, sus hermanos. Niños que están padeciendo y que están necesitando una voz de aliento de cada uno de los evangelistas, de los profetas, de los maestros, de los apóstoles que están sentados aquí. Pero que no lo queremos ver. Niños que están perdidos en la drogadicción, hombres, mujeres, donde han perdido tantas cosas, porque muchas cosas las estamos tomando de lo que está pasando allá, de toda la situación que estamos viviendo.
Pero cuando nos paramos en la brecha, cuando nos paramos en la roca, cuando tenemos la gracia del Señor, venga lo que venga, suceda lo que suceda, nada nos tumba porque estamos agarrados de Jesús. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que conocerlo. Tenemos que comer del maná de Dios. Tenemos que buscar a nuestra familia. Yo tengo mucha familia. Yo tengo muchos hermanos. Y yo tengo un hermano y yo le digo hijo, porque lo crié yo y tuve la oportunidad. Y le digo, hijo, tú me dices a mí muchas cosas del evangelio, pero yo creo y sé que tú vas a ser pastor. Y yo te veo, mi hermano Freddy, yo veo a mi hermano Miguel pastoreando, yo veo a mi hermano caminando, yo veo a mi hermano hablando de la palabra. Porque en él hay ese sentir, pero a veces la soberbia, la ira, las cosas de allá, mi hermano, y el oír de las cosas negativas que dañan el corazón de muchos que el Señor está llamando, mi hermano, podemos seguir adelante. Para la gloria de Dios. Y continuamos para ir finalizando porque ya me sonó la campana. Una familia firme se caracteriza por su tiempo con Dios. Y lo dice en Eclesiastés, para ir acortando. En el capítulo 3, versículo 1 al 11. Y uno de los que más resaltaba, yo decía, Señor Dios mío, todo tiene su tiempo. Y para la gloria de Dios, para mí llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo de victoria. Llegó el tiempo de continuar. Llegó el tiempo de seguir hablando de la palabra. Porque lo dice en Eclesiastés y lo dice y lo habla Salomón. Y uno de los que más resaltaba, el capítulo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Mis hermanos, tenemos que seguir trabajando sin olvidar que aquí tiene todo el tiempo en el momento indicado para cada uno de nosotros. Debemos sacar tiempo. Debemos sacar tiempo en nuestros trabajos para dedicarle el tiempo a Papito Dios, mi hermana Yeila. Para que toda nuestra familia se congregue. Para que toda nuestra familia se bautice. Tenemos que quitar de inmediato ese velo, esa atadura que tenemos en nuestros oídos, en nuestros pensamientos, para que podamos buscar de Él. Hermanos, no dejemos robar el tiempo que Dios nos ha colocado en cada uno de nosotros. Mis hermanos, quieren volver a Egipto a ser esclavos. Yo no. Yo ya estoy aquí. Ya yo estoy en una tierra donde fluye leche y miel. Yo ya estoy aquí donde Moisés pasó el Mar Rojo. Donde yo estoy aquí donde Josué pasó el río de Jordán. Donde ahí nosotros tenemos que entender que ya el Señor nos sacó de la esclavitud. Y que nuestra familia no es esclava ya. Que nuestra familia ya está limpia, pura, pero nosotros tenemos que pelear por ellos. Nosotros tenemos que pelear por la unidad. Nosotros tenemos que entender que Josué, cuando vino con el pueblo y tocó la trompeta, tumbó la muralla de Jericó para ser libre. ¿Dónde está la muralla de nuestra familia?
¿Por qué no venimos y sonamos el chofar en nuestra familia? ¿A qué le tenemos miedo? Si nosotros vamos como poderosos gigantes con la palabra, dice, nosotros vamos como búfalos, si nosotros vamos como águila a defender a nuestra familia, a sacarla del vacío donde está la tristeza, donde está la soledad. Pero tenemos que pelear. Tenemos que luchar por nuestra familia. Y para culminar, gloria a Dios, aleluyita, dijera mi hermana Belkis. Tenemos que colocar nuestras plantas de nuestros pies con seguridad, con determinación. Que cuando nos paremos en ese mar rojo entendamos que ese mar se va a abrir por la palabra de Dios para romper lo que la familia necesita de nosotros. Y nos vamos para Proverbios 14, mi hermano. Padre. Y dice en el versículo, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tenemos que romper ese corazón y colocar corazón de carne. Porque a veces nosotros endurecemos el corazón hasta llegar a nuestra familia. Por algún motivo, por alguna circunstancia. Por algo que nos ha querido venir a envainar nosotros, nuestras vidas. A envolvernos. Pero tenemos que tener mansedumbre, humildad, paciencia, templanza. Así como cuando llegaba nuestro Padre, así cuando llegaba Jesús. Y Él llegaba y decía, aquí estamos, heme aquí, porque yo entendí y comprendí y lo tomo de la mano, que tu casa y yo serviremos a Jehová. Así que mis hermanos, Dios nos está motivando a congregarnos juntos. Dios nos está llamando como familia. Dios quiere con nosotros un pacto, un trato de amor, de benevolencia, de paciencia. Dios está diciendo que la victoria se disfruta cuando comienza desde adentro de la casa hacia afuera. Que cuando la comienza y hablamos y cuando llega la paz, cuando llegan las tribulaciones y llegamos y hablamos, nos convertimos con nuestra casa en un pequeño templo, donde la presencia de Dios fluye constantemente, pero unidos en familia, en una sola voz y en un solo sentir. Porque si nos vamos de nuevo a Juan 10:10, en el segundo versículo, en el segundo párrafo, que lo dice muy claro, porque ya nosotros no vamos a permitir que venga el enemigo a entrar a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros hermanos que tienen el ADN de Dios con nosotros, a destruirlo, a matarlo, a dañarlo. Porque yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces nosotros venimos a creer y a entender que Papito Dios está con nosotros. Dios los bendiga, los amo y los quiero y le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Mis hermanos,